Un grupo de delincuentes irrumpió en la zona de carga del Aeropuerto Internacional de São Paulo y ejecutó un robo de 750 kilos de oro. La banda, altamente entrenada, logró ingresar al mayor terminal aéreo del país utilizando vehículos clonados de la Policía Federal. En poco más de 2 minutos cargaron más de 110 millones de reales en oro y desaparecieron sin dejar rastro, sin realizar ni un solo disparo. El golpe fue tan perfectamente coordinado que muchos lo compararon con películas o series de acción, pero a diferencia de la ficción, esto fue real. El plan se preparó durante meses, ejecutado con sangre fría y con el uso de armas pesadas, rehenes, disfraces y vehículos blindados. El objetivo era la terminal de exportación de cargas de Guarulhos, desde donde el oro iba a ser enviado a Zúrich y Nueva York. El asalto ocurrió a plena luz del día, bajo cámaras de vigilancia, empleados y personal de seguridad. Y hasta hoy, una pregunta sigue sin respuesta. ¿Dónde fue a parar toda esa fortuna en oro? Lo que muchos no saben es que este crimen comenzó mucho antes de que los criminales llegaran al aeropuerto. 36 horas antes ya estaban en movimiento. La primera fase fue el secuestro de un supervisor logístico, un empleado clave con acceso a información privilegiada sobre la carga. La mañana del miércoles 24 de julio de 2019, el hombre conducía tranquilamente por la avenida Jaco Pêssego, en la zona este de São Paulo, cuando fue interceptado por hombres armados que descendieron de una ambulancia. Su esposa, que lo acompañaba, fue vendada y llevada a la fuerza, sin saber a dónde. Desde ese momento, los delincuentes dejaron en claro que lo sabían todo. La llegada del oro al día siguiente, el papel del funcionario dentro del aeropuerto y los detalles logísticos de la operación. Tras varias horas de tensión, el hombre fue liberado y se le indicó que no fuera a trabajar ese día. A las 4 de la tarde, los criminales lo obligaron a encontrarse con ellos nuevamente. Esta vez lo acompañaron a su casa, donde tomaron como rehenes a 8 personas, su suegra, cuñados, sus hijos pequeños e incluso un niño vecino que jugaba en el momento de la invasión. Las víctimas fueron distribuidas en 2 lugares de cautiverio. Mientras parte del grupo vigilaba la casa, otra parte se llevó a la esposa del funcionario a otro punto, posiblemente en Itaquaquecetuba. Ella quedó en cautiverio forzado hasta el final del crimen. Ninguno de los rehenes sabía lo que estaba por venir. Pero una cosa era cierta, estaban siendo usados como escudo emocional para garantizar que el plan se ejecutara sin errores. Con las víctimas bajo control y el empleado dominado, la banda tenía el recurso más valioso, el tiempo. Tiempo para prepararse, disfrazarse y llevar a cabo uno de los atracos más audaces de Brasil. Llegó el momento de la invasión. Alrededor de las 14:30 del jueves 25 de julio de 2019, todo parecía normal en el terminal de carga. Empleados activos, maletas listas para exportación y ningún indicio de peligro. 2 camionetas con logos y placas de la Policía Federal atravesaron los portones con naturalidad. Nadie sospechó. La presencia de la PF no era rara en un lugar de alta seguridad como ese. Pero los vehículos eran falsos. Dentro había 8 hombres armados con fusiles, pistolas y carabinas, vestidos de negro, con chalecos y capuchas, como verdaderos agentes de seguridad. Uno de los asaltantes incluso se hacía pasar por empleado del aeropuerto, completando el disfraz. A partir de ahí, se inició una de las operaciones criminales más rápidas y eficaces jamás vistas en el país. Tan pronto como descendieron de los vehículos, sometieron al supervisor, el mismo secuestrado el día anterior, y abordaron al resto del personal. No hubo violencia explícita, pero las amenazas eran claras. No se disparó ni una sola vez. Con frialdad,
Ordenaron a los trabajadores que usaran montacargas para mover el oro. En total, 31 maletas de oro fueron colocadas en la camioneta principal. La carga, destinada al extranjero, tenía un valor de aproximadamente 117 millones de reales. Todo fue hecho en apenas 2 minutos y medio, como una coreografía perfecta. Las cámaras de seguridad registraron todo, pero los asaltantes conocían cada rincón del lugar. Los puntos ciegos, las rutas internas y la ubicación exacta del personal. Mientras los rehenes del día anterior aún estaban bajo amenaza, el grupo culminaba su huida sin levantar sospechas. Nadie lo sabía en ese momento, pero acababa de ocurrir el mayor robo de oro en territorio brasileño. Sin sirenas, sin explosivos, sin tiros, solo precisión quirúrgica, absoluto silencio y toneladas de oro desapareciendo. Después del robo, los criminales salieron del lugar como si estuvieran en una misión oficial, sin prisa. Las camionetas, aún con logos de la Policía Federal, cruzaron los portones sin levantar ninguna alarma. La primera parada fue en un terreno baldío en la avenida Dr. Assis Ribeiro, en la zona este. Allí desmontaron los logos de los vehículos y trasladaron el oro a otras camionetas blindadas, con placas falsas y camufladas con tela. El supervisor fue obligado a ayudar en esta operación. Uno de los puntos de cambio fue detrás de una casa de shows de Forró, cerca de la avenida São Miguel. El movimiento constante del lugar sirvió como camuflaje para la operación. Los vehículos fueron dejados estratégicamente mientras los asaltantes seguían su ruta en otros automóviles. Todo fue tan perfectamente orquestado que cuando la policía llegó al terminal de carga ya habían pasado 40 minutos. Tiempo más que suficiente para que la banda se dispersara por la ciudad. A pesar de los drones y helicópteros utilizados en la búsqueda, no hubo confrontación ni pistas inmediatas. Poco después, las camionetas de la segunda etapa fueron encontradas abandonadas, pero el oro ya había desaparecido, así como cualquier señal de quién estaba realmente detrás del golpe. La policía rápidamente comprendió que no se trataba de un robo cualquiera. Era un plan de alto nivel, con logística precisa y estructura profesional. Cada movimiento había sido calculado al milímetro, y lo más alarmante, ni un solo gramo del oro fue recuperado. Detrás del golpe estaban mentes criminales expertas. El cerebro de la operación era Francisco Teotonio da Silva Pasqualini, conocido como Belio. A sus 59 años, era apodado El Profesor por los investigadores, una referencia directa a la serie La Casa de Papel. Igual que en la ficción, él no usó armas, pero fue quien diseñó todo el plan. El brazo operativo era Marcelo Ferraz da Silva, apodado Capim. Con experiencia en ataques a camiones blindados, Capim era especialista en armas de guerra y clonación de vehículos. Fue quien preparó las falsas patrullas de la PF. Otro implicado fue Peterson Patricio, exfuncionario del aeropuerto. En un principio, dijo que había sido forzado a colaborar porque su familia fue secuestrada. Pero con el avance de la investigación, se descubrió que formaba parte de la banda. Fue él quien facilitó información interna clave sobre la llegada del oro. También estaba involucrado Peterson Brasil, amigo de infancia de Patricio. Además, participaron nombres como Celio Díaz, Joselito de Sousa, conocido como Louro, con antecedentes en el PCC, e incluso un orfebre que ayudó en la distribución del oro. Este último murió antes de que se cerrara el caso. 6 personas fueron condenadas en primera instancia, con penas entre 24 y 43 años de prisión. En total, las sentencias superaron los 250 años. La policía cree que al menos 14 delincuentes participaron directamente, pero no todos fueron capturados. El nivel de organización asombra.
7 meses de planificación, seguimiento de las víctimas, compra de vehículos blindados y uso de munición antiaérea y uniformes tácticos. A pesar de los arrestos y las investigaciones, la gran pregunta sigue sin resolverse. ¿Dónde está el oro? Los 31 maletines contenían 734 kilos de oro, además de 15 kilos de esmeraldas y joyas de lujo, valorados en más de 110 millones de reales. Nada fue recuperado. Hay indicios de que la carga fue fundida y vendida rápidamente en el mercado negro. Otra teoría indica que el oro salió del país por rutas clandestinas, con la ayuda de organizaciones criminales internacionales. El nombre del orfebre Marcelo José de Lima surgió con fuerza en el caso. La policía sospecha que ayudó a blanquear parte del oro. Sin embargo, murió antes de ser juzgado, en circunstancias no del todo esclarecidas. Su patrimonio superaba los 2 millones de reales, lo que levantó más sospechas. Se estima que el robo costó alrededor de 1 millón de reales en preparación, vehículos, vigilancia, armamento, logística y control de rehenes. Aún así, el rastro del oro fue eliminado con precisión sorprendente. Rehenes liberados, vehículos destruidos, ropas descartadas. Y entre los involucrados, reinado absoluto del silencio. El crimen duró 2 minutos y medio. La investigación tomó años, y aunque se distribuyeron más de 250 años en condenas, el mayor premio sigue lejos del alcance de la justicia. El mayor robo de oro de la historia de Brasil ocurrió a plena luz del día, dentro del aeropuerto más concurrido del país. En cuestión de minutos, una banda salió de Guarulhos con más de 110 millones en oro, sin realizar un solo disparo. A pesar de los titulares, los juicios y los años de investigación, el destino del oro aún es un misterio. Parte fue fundida, parte puede haber cruzado fronteras, o quizá terminó en manos de alguien más poderoso de lo que imaginamos. ¿Y tú? ¿Crees que esta historia ya tuvo un final? ¿O estamos apenas viendo la superficie de un crimen aún mayor? Comenta aquí qué crees que ocurrió con el oro. ¿Quién crees que está detrás de todo esto? Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en el próximo episodio de Realidad en Historias, la verdad puede ser más valiosa que el oro que desapareció.